Para continuar con nuestra reunión, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de violencia escolar. El presente dictamen tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico relacionado con la prevención, detección y erradicación de la violencia escolar, y así como la atención de manera oportuna por parte de las autoridades educativas a quienes son afectados por dicha violencia. Solicito a la Secretaría poner a discusión el asunto. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a discusión el proyecto de dictamen mencionado. Pregunto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra y les rogaría darme su nombre y grupo parlamentario para poder generar la lista de participaciones correspondiente. Me anoto. Quiero anotarme, pero una vez que pase la votación para comentar sobre el dictamen o en este momento. Mientras se me fue el audio, no pude escuchar. Sí te escuchamos, Yola. Con gusto te anoto. Tu intervención sería en este momento. No sé si alguien más desea hacer uso de la palabra. Diputada Ana Lilia, el diputado Juan Carlos Romero y la diputada Margarita Zavala tienen su mano levantada también, si los gustas anotar, por favor. Gracias, presidenta. Y la diputada Yolanda de la Torre también. Han solicitado la palabra. Y si me permiten, también quisiera yo hablar al final. Bien, diputada Yolanda de la Torre. Tiene el uso de la Muchas gracias, presidentas. Saludarlos. Y yo quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer tanto a la presidenta de la Comisión de la Niñez, de los Derechos de Niñas y Adolescentes, Ana Lilia Herrera, como al diputado Ismael Hernández de Heras, porque este tema que estamos poniendo hoy en Comisiones Unidas es un tema importante, sobre todo que en los últimos meses diversas organizaciones han alertado del aumento exponencial de la violencia de niñas, niños y adolescentes. Violencia que se da de manera física, emocional e incluso sexual y que ocurre en todas partes. No importa si es el hogar, las escuelas, las comunidades en línea. Lo más preocupante aquí es que la niñez vive múltiples tipos de violencia en todos los entornos y esto afecta el ejercicio pleno de los derechos. No es posible que en el marco del interés superior de la niñez no podamos tener acciones. Y este es un ejemplo que las diputadas y los diputados están atentos a lo que sucede. Hace un mes, amigas y amigas, todos recordaremos la brutal ataque contra un estudiante otomí que fue quemado vivo por sus compañeros, sufriendo quemaduras tanto de segundo como de tercer grado, provocándole dificultades para caminar y para someterse a cirugías. Y lo lamentable de todo esto fue que el motivo de la agresión y de estas burlas a las que fue sujeto, pues fue por pertenecer a una comunidad indígena y no hablar bien español, lo subrayo entre comillas. Antes de la agresión, el joven estudiante ya no quería asistir a la escuela, pero sus padres, que no sabían la razón de esta situación, pues se repite en un gran porcentaje de estudiantes que incluso tienen terror de asistir a la escuela por el ambiente que los rodea, miedo de contar lo que viven, la falta de ayuda de quienes presencian este tipo de violencia, que se agravan si perteneces a una comunidad indígena o si eres una persona con discapacidad, por ejemplo. No es un tema menor que la UNESCO ha señalado que casi un tercio de las y los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar recientemente. Y la OCDE ha documentado que México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica. En el mismo sentido, el INE, a través de su consulta infantil y juvenil de 2021, documentó el acoso escolar entre compañeras y compañeros, la discriminación como problemáticas más preocupantes en este sector.
Por esa razón, en el grupo parlamentario del PRI respaldamos esta propuesta porque la parte de la detección y esta incorporación que hoy se presenta me parece que es trascendente y que es importante y que da respuesta a una problemática, pero que además en el marco del principio de interés superior que rige todas las decisiones y actuaciones del Estado, para nosotros el poder legislativo, es en este marco del interés superior de la niñez que yo encuadraría esta reforma como una atención a lo que nos mandata la Constitución. Celebrarlo y reconocerlo, y sería cuanto mi participación. Gracias, presidentas. Gracias, diputada. Diputado Juan Carlos Romero Hicks, por favor. Su audio, diputado. Tu micrófono, diputado. Buen día. Saludo a todas las legisladoras y legisladores de estas comisiones unidas. Mi intervención es para reconocer, se merece una nota laudatoria desde los promoventes y ambas presidentas de las comisiones unidas, Ana Lilia Herrera Ansaldo y Flora Tania Cruz Santos. Y quiero hacer una mención especial, porque no siempre se hace, a los secretarios técnicos, a Diego Amador y a Manuel Gutiérrez, que hicieron un trabajo espléndido para buscar lo que se debe hacer en el Congreso: hablar, dialogar, construir. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el Congreso mexicano de cómo se puede construir una ley de avanzada. El 1 de septiembre de 2014, el presidente de la República turnó la iniciativa como preferente. Varios de nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en eso. En el caso en especial, y Ana Lilia ahí estuvo, en el Senado se integraron 6 comisiones y esta ley se aprobó por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La palabra unanimidad viene de una sola alma, una sola ánima y una sola voluntad. Ante un tema tan sensible, que requiere políticas públicas, rediseño institucional y sobre todo un gran proceso educativo, y que representa al 31.4% de la población de 0 a 18 años de edad, lo que hoy se está sometiendo a consideración es un gran horizonte de esperanza. Nota laudatoria, me da mucho gusto y vamos a ir en contra. Felicidades. Seguro que quiso decir a favor, diputado. Es que dijo en contra, sí, es a favor. ¿Dije en contra? Sí. Ah, Nos acabas de espantar, diputado Juan Carlos. no, entonces es un lapsus. Es a favor, con mucha admiración y afecto. Nos volvió el alma al cuerpo. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Diputada Margarita Zavala, por favor, quiero decirles que levantaron la mano las diputadas Cintia López Castro también y Sayonara Vargas, que con gusto enseguida les doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, gracias a las dos presidentas, a Tania y a Ana Lilia, muchas gracias. Por supuesto, hablo después de un experto en materia educativa, Juan Carlos Romero Hicks, que desde luego ha seguido todo todo el proceso de una ley nueva, de esta ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y por supuesto también de las reformas a la Ley General de Educación y hasta las reformas constitucionales en ellas ha trabajado. Desde luego felicitar a los promoventes, pero por supuesto también esto va acompañado del gran interés que todos tenemos en la niñez. Y desde luego yo también felicito a los secretarios técnicos. La exposición de motivos me parece muy acertada en términos pues de todo lo que conjuntaron y de tanto del derecho internacional como del derecho positivo. En los espacios libres de violencia que se explican, se dicen, se reiteran y se promueven en las dos leyes, tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, pues es un reto que tenemos como Estado mexicano. Lo tenemos también desde el Congreso, pero se tiene también el Poder Judicial y en la parte administrativa y como sociedad. Todos los espacios en nuestro país deben ser libres de violencia.
Lo debe ser desde luego para la parte más sensible o la que más nos toca cuidar o la que depende más de nosotros, que es para la niñez. Nuestro país debe ser un espacio libre de violencia. Por eso es constante lo que está diciendo las dos leyes en relación a no solo un tipo de violencia, sino cualquier manifestación de violencia, y en eso sí lo reitera la propia iniciativa de ley, la iniciativa en las dos leyes, de cualquier tipo de violencia. Entonces, todos debemos cuidar esos espacios libres de violencia para la niñez, tanto en el país como en las calles y, por supuesto, en la primera comunidad social que tiene la persona humana, que es la familia, y lo que sigue es la escuela. Y lo que tiene que hacer, y todos los que tenemos hijos o los que tenemos sobrinos, que alguna vez han de haber llevado un sobrino a la escuela, no me digan que no, uno quiere soltar a su sobrino, a su hijo, lo suelta de la mano y lo que le quiere decir es que ahí va a estar seguro, que ahí va a estar libre de violencia. Entonces, por supuesto que todo lo que hagamos en este sentido, pues es por la vida diaria de millones de niños y de niñas y por supuesto de las familias. Cuidar esa comunidad que es la escuela. Es cierto que la violencia en la escuela, pues eventualmente ha existido desde hace tiempo y por supuesto que hay veces que nos dicen que bullying y hay varios que se hacen los héroes que a ellos los molestaban y no les importó, que yo creo que sí les importó, pero bueno, una cosa es los desacuerdos que se tengan y otro tema es la violencia. Y esto sí es algo que se estudió en los últimos años y en las últimas décadas. Para fortuna de la humanidad, se empezó a estudiar que esa violencia, claro que marcaba destino, claro que era importante detenerla. Y independientemente de que no había, que sí había violencia, sí no podemos negar el hecho de que estamos en años o en décadas en donde la violencia ha aumentado enormemente, ha aumentado por muchas circunstancias, pero los últimos que tienen la culpa de ello, pues son los niños y las niñas. Entonces, esta violencia que se ha incrementado y que además todos sabemos, por eso hace poco hemos aprobado, no sé en educación, pero sí en niñez, todo lo que tiene que ver con salud mental. ¿Por qué? Porque también se ha incrementado ahí. Y en ese sentido, pues me parece que es una manera de responder, uno, a los momentos que estamos teniendo como país, pero también en el mundo, y también a el hecho de que tenemos mucho mayor conocimiento de las consecuencias de esta violencia. Sí quiero decirles que yo no quería modificar nada porque no le veía desde luego la necesidad, pero nada más dejar el punto de hay que tomar en cuenta que cualquier estrategia para la detección, para la prevención, para la atención, para el seguimiento de cualquier expresión de la violencia, como lo dice el artículo 74 de la Ley General de Educación, tiene que partir de el reconocimiento de la dignidad de la persona. Por eso hacemos referencia al artículo primero constitucional, por supuesto, que protege la dignidad de la persona, y al artículo cuarto, como decía muy bien Yolanda de la Torre, que es el interés superior de la niñez. Entonces, cuando hablamos de dignidad de persona, cuando hablamos de estrategias para evitar la violencia, hablamos de respeto, hablamos de tolerancia, hablamos de generosidad, hablamos también de amor y hablamos de felicidad. Que pues muchísimas gracias y muchas felicidades a los promoventes y a las Comisiones Unidas. Gracias, diputada. Enseguida, en el uso de la palabra, la diputada Cintia López Castro. Gracias. Bueno, pues primero que nada quiero felicitar a los promoventes de esta gran reforma que se necesitaba, a Ana Lilia Herrera, por tu extraordinario trabajo a favor de los niños y niñas del país, al igual que mi compañero Ismael Hernández. Y bueno, pues escuchando muy bien lo que dice Margarita y nuestra compañera Yolanda de la Torre, es bien importante esta modificación a la Ley General de Educación, que si bien se hizo un trabajo por hacerla, pues quedaban muchos temas que hacían falta y este es fundamental, ¿no? El bullying
y el acoso a niños en nuestro país es tremendo. Hubo un estudio reciente en la UNAM y el Politécnico que hicieron en conjunto y se habla que del 60 al 70% de los alumnos de educación básica han sufrido en algún momento violencia o acoso en los centros educativos, lo cual, como decía Margarita, pues quieres dejar a tu niño, a tu sobrino, y pues tienes miedo de que sea pues violentado, violado, acosado, y eso pasa en las escuelas de nuestro país. Y bueno, pues creo que esto atiende un problema que ha señalado mucho la OCDE, cuando dio una cifra que hay 18 millones de alumnos que tienen algún tipo de registro de violencia, entonces, en estos países. Entonces, bueno, me parece que el número en Latinoamérica es alarmante. Creo que esta iniciativa nos ayudará bastante a irlo combatiendo. Y bueno, pues esta violencia escolar que es muy importante detectar, ¿no? Que tiene características específicas, porque como bien lo decía, hubo también otras notas sobre un investigador español, ¿no? Que las conductas son repetitivas, que es un tiempo prolongado. Esta violencia escolar normalmente no se hace solo una vez, sino se hace muchas veces y durante un tiempo prolongado, y son absolutamente relaciones de poder asimétricas las que viven los niños. Entonces, bueno, pues esta intimidación que hay por un grupo o por una persona o por el maestro o por alguien que trabaja en la escuela o por otro mismo compañero, pues creo que es importante hablar de ello, prevenir de ello, castigarlo y pues sin duda que vayan disminuyendo estos números que creo que además ni siquiera son oficiales porque muchísimos no alcanzan a hacer las denuncias. Entonces, bueno, pues felicitar el gran trabajo, creo que es una causa que nos une a todo. Tenemos que no nada más tener estas medidas coercitivas por el maltrato psicológico, sino también pues la parte de la prevención. Entonces, felicitarte, Ana Lilia, por este extraordinario trabajo, felicitar a mi presidenta de la Comisión de Educación también, y bueno, pues enhorabuena, creo que cumplimos como esta legislatura el ir terminando de pulir y de mejorar la Ley General de Educación, que trabajamos en la legislatura pasada, pero que le seguimos sumando, que seguimos corrigiendo y que seguimos avanzando. Felicidades, enhorabuena. Gracias, querida Cintia. Tiene el uso de la palabra la diputada Sayonara Vargas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Y efectivamente, por un lado, celebro a los proponentes esta iniciativa, pero han comentado algunos de mis compañeros datos importantes. Creo que desde que nosotros también fuimos niñas y niños, recordamos que esto del tema del acoso escolar y el bullying siempre se ha manifestado de diferentes formas, de diferentes situaciones. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un exacerbado crecimiento en este rubro. Y lo decía muy bien mi compañero Juan Carlos, puede ser una acción de saque, de comienzo, de abre puertas, porque después de esto viene muchísimo trabajo. No solamente es colocar ese texto en donde vamos a trabajar sobre y prevenir el bullying, el acoso escolar. Viene una serie de políticas públicas que debe de atender la Secretaría de Educación Pública, que tienen que atender otro tipo de organismos, que debe de hacer medidos, que deben de ser observados. Y ahí es donde empieza el trabajo y el desdoble de lo que hoy justamente Ismael y Ana Lilia están poniendo en blanco y negro en una ley. Y en el tema del destino, que también lo mencionaba Margarita, y me llamó mucho la atención, porque efectivamente la violencia no tiene que ser un destino, un acoso escolar no tiene que ser un destino para una niña y un niño. Hay cifras espeluznantes que hay más de 200,000 niñas y jóvenes en todo el mundo que han cobrado su vida después de haber sido abusados, de haber sido teniendo un acoso escolar. Y lo mencionaba también mi compañera Cintia, hay 18,781,000 y seguramente esta es una cifra oficial en primaria, en alumnos de primaria y secundaria que sufren, digamos, de acoso escolar. Pero yo iría más allá, y quizá más allá de este comentario, en donde sí, efectivamente, ese acoso y ese abuso escolar no nada más se queda en la primaria, ni en la secundaria, ni en el bachillerato. Sigue
y seguramente se verá en el tema de salud mental hasta la adultez. Cobra significados muy importantes en las conductas de nosotros los adultos, sí o no fuimos violentados o tuvimos una serie de acosos escolares en la escuela. Efectivamente, la escuela tiene que tener un lugar seguro, pero yo propondría que quizá tendríamos que seguir en un paso adelante en tomar en cuenta también esos espacios digitales y virtuales en las escuelas. Hoy tenemos nosotros modelos híbridos, dado la pandemia, y estamos hoy justamente en una reunión a través de videoconferencia. Pero ¿por qué no empezar a trabajar, aunado a esta propuesta de Ismael y de Ana Lilia, en estos espacios digitales y virtuales en las escuelas, que también hay acoso escolar, que también hay ciberviolencia, y entonces trabajar en lo subsecuente con estos espacios para poder abundar y cerrar esa pinza que de manera pues triste estamos viendo este crecimiento en violencia y en acoso escolar? Es cuanto, Presidenta. Muy importante extenderlo. Gracias, Sayonara. Tiene también el uso de la palabra la diputada Ángeles Gutiérrez, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto encontrarnos aquí reunidos y estar definiendo dos leyes, ¿verdad? Sumamente importantes. Ahorita escuchando a los diputados que me antecedieron, totalmente de acuerdo, pero no quiero ser repetitiva con respecto a lo que acaba de exponer Sayonara. Yo creo que no queda en esta aprobación. Tenemos el compromiso, como lo dijo ella, que se desplieguen políticas públicas que atiendan esta problemática tan fuerte como es la violencia infantil en todos los ámbitos de la vida. Pero también tendremos que analizar que esa violencia, ¿dónde tiene su origen? Porque cuando los niños acuden a las instituciones o a los centros educativos, pues traen un antecedente de lo que se vive en el hogar y que viene y se refleja por imitación en las conductas de los alumnos contra sus compañeros. Entonces, sabemos, como decía ahorita la compañera, si no se atiende en su momento preciso, pues esto va incrementándose el nivel de violencia que ejercen los alumnos, los compañeros con los demás. Pero también aquí tendríamos que pedir que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, de la mano trabajen. ¿Para qué? Pues para prevenir desde el hogar, en las escuelas, esta situación que está incrementándose de manera potencial. Es sumamente necesario que en los hogares exista también el trabajo de prevención y algo que decían ahorita los compañeros. La salud mental tendrá que trabajarse desde todos los niveles, pero sobre todo en el contexto familiar, porque de ahí surgen las conductas, la personalidad, el trato de los niños en las escuelas, con la gente que convive. Entonces, felicitarles a los proponentes. Ya conocemos los datos tan alarmantes, pero ahora sí, darle seguimiento para que las políticas públicas realmente vengan a atender esta problemática que está en un incremento total. Entonces, ojalá que en el resto de la legislatura podamos ver ya reflejado en políticas públicas, programas que se apliquen desde el sector educativo y desde el sector salud y atender esta problemática social tan marcada. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Chavira, por favor.
Gracias, buenos días a todas y a todos los legisladores de estas dos comisiones. Celebro de verdad, creo que ha sido un tema que Ana Lilia ha estado defendiendo en diferentes momentos y por supuesto nuestra presidenta de la Comisión de Educación. Y un importante reto que nos toca a nosotras como legisladoras y legisladores es que este tema pues también tenga un buen reflejo en el presupuesto, porque podemos tener las mejores intenciones en el tema de legislar y avanzar, pero si se toma en consideración, yo hago votos porque las dos presidentas tienen esa gran capacidad, esa sensibilidad de presentar una ruta ya presupuestal, que pudiéramos nosotros hacer nuestro propio ejercicio, porque creo que hay áreas de oportunidad que tiene la Cámara de Diputados en el tema de educación. Hay contextos que se han estado visualizando, esto es importante señalar, en el cambio del gobierno, sí hay una visión de ser una visión más incluyente, más abarcar incluso modelos alternativos educativos, porque hay un rezago impresionante en el tema de la atención educativa, no solo en las zonas urbanas, sino en los contextos rurales, en las zonas de alta marginación, en el tema indígena. Y uno de los factores importantes que lo hemos venido comentando en la Comisión de Infancia, que hay un estudio que se hizo con la Comisión y con Naciones Unidas, con la Ibero, hay un resultado ya de un trabajo, de un ejercicio muy nutrido que nos arroja cifras que son realmente de atención, de hacer un nuevo diseño, de incluso transversal, ¿por qué no decirlo? En el tema de salud mental, en el tema de la atención, sobre todo también en los esquemas que tienen que ver con la nutrición infantil. Hoy tenemos un gran problema que va a vivir nuestro país y lo está viviendo el mundo entero por el desabasto también de la alimentación y tiene que ver mucho con el tema de la educación. Cómo se alimenten nuestros infantes, nuestra infancia también tiene que ver en un tema de su buena alimentación. Me parece que esta acción tiene que ser una acción en red, esta tiene que ser una acción que de verdad también visualice el tema de la migración. Tenemos hoy contextos altamente complicados en la frontera del país, donde la migración pone en una condición de alto riesgo a la infancia. Y me parece que estos temas también tienen que venir acompañados de un nuevo esquema presupuestal, así como nos planteamos la Agenda 2030, pues en esta agenda donde tenemos una condición de guerra mundial, ¿no? En el caso de la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, lo he platicado yo en la Comisión de Relaciones Exteriores, que estos temas o estos esquemas de cooperación tendrían que igual situarnos en hacer acción de intervención comunitaria, porque la violencia no solo se suscita en las aulas, sino también tiene que ver con contextos en donde las infancias están en situaciones de contextos de violencia permanente. Entonces me parece que yo hago votos porque nuestras dos presidentas y lo que necesiten, por supuesto, de nosotros y nosotros que estamos participando en estas comisiones, me parece que estamos visualizando un tema que es muy, muy medular, pero yo esperaría que también pudiéramos diseñar un esquema presupuestal. Se vale soñar, diputadas y diputados, en pensar que pudiéramos tocar el corazón de Hacienda y que nos pueda dar la oportunidad de que se destine un presupuesto para atender estos temas que me parece que cada vez han estado recobrando importancia en el país. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se vale soñar y luchar por ello. Gracias, Lupita. Tiene el uso de la palabra, permítanme un segundo. Es que me emocioné con lo que dijo Lupita. La diputada María Isabel Alfaro. Presidenta, yo creo, si me permite, deberíamos de tomar el tema que ha puesto la diputada Lupita y sí definir entre las dos comisiones una estrategia para el presupuesto. Lo que acaba de decir es fundamental y no solo se vale soñar, sino accionar, y yo haría en este momento la solicitud de definir una estrategia respecto a la propuesta, porque creo que todos es el anhelo que tenemos.
derechos para las niñez sin recursos, no son derechos. Nada más están ahí en papel. Ustedes recordarán que la reforma de derechos humanos de 2011 se basó en la teoría filosófica de derechos humanos de Ferrajoli. Ferrajoli dice, los derechos subjetivos que no están garantizados no lo son. Entonces, todo esto que aprobamos no lo es si no está acompañado con mecanismos de ejecución. Por eso me permite intervenir, porque lo que acaba de decir Lupita Chavira es trascendental y yo sí creo que aquí podemos definir una estrategia desde ahorita para el presupuesto, porque sí tenemos graves problemas. No soñemos, ejecutemos las acciones. Es cuanto mi intervención. Gracias. Preguntaría si alguien más desea hacer uso de la palabra. Gracias, diputada. Diputada María Isabel. Diputada, el diputado Armando Contreras, perdón. Gracias, presidentas, muchísimas gracias. Felicito esta reunión de trabajo. Saludo a todos los compañeros diputados. Comentarles que, bueno, para no ser repetitiva ni reiterativa, lo que quiero comentarles es que desafortunadamente el estrés, depresión, angustia, ataques de ansiedad ya los están padeciendo nuestros pequeños. Y, por supuesto, también viene desde la violencia o la situación complicada que vivan desde el hogar. Ahí la SEP tiene un programa que se llama Escuela de Padres y a mí me encantaría que se retomara porque necesitamos sanar desde el fondo a esas madres que son violentadas y que es lo que los niños ven en su hogar y que lo llevan hasta la escuela. Soy profesora en educación media superior y hablaba con mis alumnos y les decía que ellos eran la extensión de lo que vivían en su hogar. Y entonces, en ese sentido, decirles que hay mucho trabajo por hacer. En el tema de salud mental, que lo han tocado algunos de mis compañeros, quiero decirles que yo fui parte de la iniciativa que se presentó en salud mental y la semana pasada estuve con el doctor Juan Manuel Quijada, quien es el coordinador a nivel nacional del tema de salud mental, y también el de cultura de la paz, de adicciones, prevención de adicciones. Y hay un trabajo muy importante que se está realizando en capacitación para el primer nivel, que es la prevención en hospitales y clínicas. No necesitamos más hospitales psiquiátricos, sino necesitamos desde el primer nivel atender las necesidades no solamente de los niños, sino de toda la población. Ustedes saben que educación pues es transversal con salud, deporte y cultura, y es ahí donde también tendremos que trabajar, porque está comprobado que los niños que hacen deporte, que tienen ese beneficio, pues van a ser niños que crecerán sanos mental y físicamente. Quiero felicitar a los proponentes y decirles que aquí estamos, que amamos a nuestros niños, que decirles que son violentados también desde el momento en que no tengan alimento suficiente, que sus necesidades no estén cubiertas en el día a día, pero que además tengan que salir a trabajar. Es muy triste que ellos, en vez de estar jugando, estén en las esquinas vendiendo chicles o lo que sea, lo que les pongan en sus manos para tener el alimento. Así que yo festejo enormemente esta iniciativa y me pongo a sus órdenes para que podamos trabajar de la mano y poderles presentar en breve. Planearemos una reunión para presentarles la estrategia que tiene el doctor Juan Manuel Quijada en el tema de salud mental. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Que tengan excelente día. Es cuanto, presidentes. Gracias, diputada. Creo que son todas las intervenciones. No, pedí la palabra, diputada. Perdón, Armando Contreras y enseguida la diputada Norma Cebes. Yo les agradezco mucho. Quiero empezar felicitando a los promoventes de esta importante iniciativa. Claro que mi voto va a ser a favor. Decirles que también me siento orgulloso por ser parte del magisterio en este país
que como legislador podamos cerrar brechas, ciclos, completando la ley de educación que permita combatir la violencia infantil y juvenil en las escuelas, porque nosotros desde la Cuarta Transformación aspiramos a que en la niñez, en las escuelas, en todos los ambientes escolares, sean espacios libres de violencia, porque luchar por combatir la violencia infantil es luchar por la paz del futuro de nuestra patria, y eso nos enorgullece mucho. Es aspirar también a tener un país con justicia y dignidad, es tener ciudadanos en el futuro que tengan una cultura de paz y de grandeza en el país. Es evitar también que los niños participen como ciudadanos en guerras internas inútiles. Es evitar hasta con acciones informativas o de supuesta capacitación llevar armas a las escuelas. Creo que esta ley es bastante oportuna y muchas felicidades a los promoventes, y vamos a votar a favor para que esta sea una ley que pueda ser trascendente en nuestra legislatura y para nuestras comisiones. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Norma Cebes, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero que nada, felicitar a los promoventes de esta importante iniciativa, reconocer, por supuesto, el trabajo de las presidentas de estas importantes comisiones y, por supuesto, a los equipos técnicos que siempre están dando lo mejor de sí en cada una de estas propuestas. Y bueno, dicen que lo que no se nombra no existe, y a mí me gusta que exista. Y en ese sentido, retomando la propuesta de la diputada respecto a poder generar una estrategia para enunciar en el presupuesto este tema tan importante, sí quisiera hacer énfasis en que actualmente, de acuerdo al censo del 2020, en nuestro país viven aproximadamente 580,000 niñas, niños y adolescentes con alguna condición de discapacidad. No es un número menor. Y en ese sentido se requieren presupuestos porque justamente las estrategias de prevención, de intervención, tienen que ser más específicas. Generalmente cuando hablamos de la niñez, nos olvidamos de estos niños que tienen una condición mucho más compleja, que también enfrentan muchas condiciones de violencia, desafortunadamente, y que necesitamos hacerlo visible. Por eso el llamado es a que también podamos generar, en caso de que sí se llevara a cabo esta estrategia, pues un apartado ahí que considere a las niñas, niños y adolescentes que viven con alguna condición de discapacidad, y ponerme a la orden. Si en algo puedo sumar, saben que siempre cuentan conmigo, y reiterar, por supuesto, que mi voto será a favor y que aquí estaré siempre atenta para coadyuvar en lo que podamos servir. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Norma. Si no hubiera alguien más que desea hacer uso de la palabra, no alcanzo a ver a todos, parece que no. Me permito, presidenta, tener mi intervención. Bueno, pues primero quiero sumarme al reconocimiento que aquí se ha hecho para nuestros secretarios técnicos. A Manuel Gutiérrez, a Diego Amador, gracias, porque siempre están buscando cómo sí, pero no solo eso, sino cómo puede ser mejor. Muchísimas gracias. También reconocer la voluntad de la presidenta de la Comisión de Educación, Tania, por esta posibilidad permanente de encontrar las coincidencias, de encontrar dónde podemos tener soluciones, que es lo que demanda la sociedad de nosotros. Y quiero aprovechar el comentario que hizo Lupita Chavira, que me parece fundamental, y reconozco también que haya esta voluntad en quienes hoy son mayoría, porque una de las facultades más trascendentes como diputados no solo es la construcción de leyes, sin duda es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que es la verdadera hoja de ruta del país,
Lo demás, podemos tener las mejores leyes, los mejores programas de gobierno, pero sin recursos se queda en el discurso y se queda en buenas intenciones, pero nunca trasciende en los hechos. Y quiero platicarles que en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el próximo 25 de julio, lunes 25 de julio, vamos a iniciar un curso taller de capacitación para nuestros equipos técnicos, y quiero hacer extensiva, Tania, si me lo permites, esta invitación a los equipos de la Comisión de Educación, de la que también soy parte, para este curso taller de capacitación para el PEF 2023. Vamos a tener el próximo lunes 25 a las 9 de la mañana la inauguración. Es algo muy rápido. Va a estar presente UNICEF. La idea es que estén presentes quienes tomarán el curso, que será de forma virtual. Y bueno, yo quisiera hacer extensiva esta invitación, porque ojalá que desde ahora tenemos todo en común como comisiones. Yo creo que la educación para la niñez tiene que ser espejo y horizonte, un espejo en el que puedan reconocer todo su potencial, un espejo en el que puedan mirarse de otra forma, y un horizonte abierto, donde puedan no tener solo una, sino un abanico de posibilidades. Entonces, ojalá que pudiéramos hacerlo de forma conjunta. Para nosotros sería un honor que empezáramos a trabajar en el cómo sí, en el qué sí vamos a lograr incidir, y que podamos con mayores elementos tocar la puerta, el corazón de la Secretaría de Hacienda. Así que bueno, sumada también a ese esfuerzo. Y bueno, finalmente quiero dar algún mensaje en torno al dictamen que hoy estamos discutiendo. La violencia escolar es una problemática que se encuentra vigente en nuestra sociedad y en espacios educativos donde conviven niñas, niños y adolescentes, lejos de padres y madres, y en el marco de acción de profesoras y profesores y autoridades educativas que tienen el enorme reto de atender a quienes sufren las consecuencias de esta. Este tipo de violencia no es ajena a nosotros como legisladores. Hemos realizado múltiples reformas para atender esta situación. La Ley General de Educación la reconoce y establece la obligación de las autoridades para diseñar políticas que atiendan, den seguimiento a este tipo de violencia. La ley, como ya aquí se mencionó, establece disposiciones para coordinar a las autoridades en la atención de esta problemática, pero a pesar de este marco legal, la violencia escolar continúa presentándose. Basta con revisar la última encuesta infantil y juvenil que realizó el INE el año pasado, donde el acoso escolar entre compañeras y compañeros, así como la discriminación, son problemáticas que preocupan a nuestra niñez y adolescencia. La OCDE posiciona a México como el primer lugar de bullying a nivel internacional, afirmando que el 50% de los estudiantes mexicanos son víctimas de este tipo de acoso. El CONAPRED, por su parte, señala que 7 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años, es decir, el 71.6%, reportan en los últimos 5 años haber recibido insultos y burlas, mientras que un tercio señala haber sido víctima de amenazas. La violencia escolar ha encontrado formas y brechas que la mantienen vigente. El uso de la tecnología, como también ya referían algunos de ustedes, las redes sociales, el ciberacoso, que por cierto hace unos días el INEGI publicó las cifras de ciberacoso 2021, en las que muestran que entre agosto de 2020 y septiembre de 2022, la población de 12 a 17 años reportó ser víctima de ciberacoso y el 58% fueron agredidas por personas de esa misma edad. De la población de mujeres de 12 años y más que experimentaron una situación de ciberacoso en 2021, 49% sufrió acoso por medio de Facebook. En este contexto, este dictamen toma relevancia, pues estamos incorporando a la ley como parte de la política pública en materia de violencia escolar la detección de cualquier expresión de violencia. Y esto pues abarca todo esto que va surgiendo en el día a día. Incluir acciones para detectar la violencia escolar en las políticas de prevención sumará esfuerzos para avanzar en la erradicación de esta violencia, y esta modificación busca que las acciones de gobierno ante la violencia escolar no solo sean reactivas, que se aborde esta problemática desde la prevención y detección para evitar que escale y que las niñas, niños y adolescentes pues vean afectado su desarrollo. Quiero agradecer el esfuerzo de estas comisiones unidas para presentar este dictamen a nuestra consideración. Espero que pueda ser aprobado por unanimidad. Estoy convencida, como siempre, lo decimos en nuestra comisión, hay que buscar lo que siempre nos une. Los niños, las niñas, los adolescentes y la educación no tienen banderas políticas. Es una causa
común. Muchísimas gracias a todas y a todos, y sumada para que busquemos que haya presupuestos que hagan efectiva y que hagan valer esta ley. Gracias a todas y a todos. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Bueno, pues ya para cerrar la participación, solamente si me permiten dar un pequeño, breve comentario, pues simplemente agradecerte, diputada Ana Lilia, por tan buena iniciativa, a ti y al diputado Ismael Hernández, que son los promoventes de esta iniciativa. Muchas felicidades, muy acertado tema, muy acertada iniciativa, y sin duda pues tendrás, sin lugar a dudas, el respaldo unánime de todos los diputados y diputadas de la Comisión, tanto de Educación como de Derechos de la Niñez. Entonces, pues bueno, sumarnos. Por supuesto, el tema del presupuesto es algo que estamos en muy buen tiempo. Nosotros desde la parte de la Comisión de Educación hemos estado viendo diversos temas que tienen que ver con temas presupuestales. Ya se están analizando, se están revisando, y en su momento, por supuesto, que de manera oportuna solicitar e intervenir en el tema de presupuesto antes de que sea elaborado. Creo que estamos a muy buen tiempo. Como decía la diputada Lupita Chavira, pues encontremos la ruta, encontremos el cómo acompañar esta muy buena iniciativa, muy buena propuesta de acompañarla, por supuesto, de recurso. De lo contrario, pues muchas cosas muy buenas que están ahí en la parte legal, en la parte constitucional, pues bueno, no podrán tener eco si no se acompañan con presupuesto. Así que cuenta sin duda con la Comisión de Educación y con todos los aquí presentes. Estoy segura que contarás para empezar para la aprobación de esta iniciativa y para continuar en la ruta buscando presupuesto. Y bueno, no habiendo quien más desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría someter este asunto a votación. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a recoger la votación nominal primero mediante el sistema APRAP, y una vez cerrado, se consultará a quienes no pudieron hacerlo por ese medio. Se abre el sistema APRAP por 5 minutos. Armando Contreras Castillo, de Morena, de la Comisión de Educación, a favor. Por favor, diputado. Diputados, diputadas, perdón, los que no puedan hacerlo en la plataforma, una vez que sea cerrado el sistema, es que se les permitirá votar de viva voz. Si nos apoyan con en ese orden, por favor. Disculpa, presidenta, ¿podrías agregar mi voto a favor? No sirve mi teléfono, gracias. Ahorita que termine, diputada, que se cierre el sistema PRAP, se va a abrir el espacio para las votaciones de viva voz. Sí. Ok, gracias, presidenta. Sí, gracias a ti. Cristina Mezco, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Cintia López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Sí, diputada, si nos permiten, cuando se cierre el sistema de votación electrónica, ya se dará la palabra para
hacer su votación de viva voz por esta ocasión. Sí, perdón. De nada, diputada. Se está realizando una votación nominal a distancia en esta modalidad, derivado, como ya le hemos comentado en diversos espacios, derivado de la pandemia que aún prevalece y que ha permitido el desarrollo de las diversas actividades al interior del Congreso de nuestro país. Vamos a esperar unos instantes para que todos y todas las diputadas federales puedan emitir su voto. Hay que recordar que son dos comisiones, la Comisión de Educación y la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y hemos escuchado en voz de los propios legisladores la relevancia que tiene esta propuesta, que como podemos observar en estos momentos en pantalla, se está aprobando por unanimidad de los legisladores y legisladoras presentes en la reunión. Evitar el acoso, la discriminación, la violencia en cualquiera de sus formas dentro de los centros escolares en todo el país, y que esta violencia se pueda evitar, venga de donde venga, ya sea de los propios estudiantes a través de del bullying, o de los profesores o del personal en general que labora en los centros educativos. Crear y garantizar que los centros educativos sean lugares en donde se pueda vivir sin violencia es el objetivo de estas reformas, y por supuesto se dará el seguimiento después de que se concluya esta discusión. Vamos a regresar. De quienes no lograron hacerlo por el sistema. Les pido darnos su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto, por favor. Mariela López, Acción Nacional, a favor. Gracias, Mariela. Cintia López Castro, PRI, a favor. Gracias, Cintia. Cristina Mezcua, del grupo parlamentario del PRI, a favor. Gracias, Cristina. Guadalupe Chavita, del grupo parlamentario de Morena, a favor. Gracias, Lupita. Armando Contreras Castillo, de la Comisión de Educación y del grupo parlamentario de Morena, a favor. Gracias, Armando. Gustavo Lázaro Jiménez, de Morena, a favor. Ahí ya no escuché bien, perdón, otra vez. Gustavo Contreras de Morena, de la Comisión de... Gracias, Gustavo. Lázaro Jiménez, de la Comisión de Educación, a favor. Gracias, Lázaro. María Leticia Chávez Pérez, de la Comisión de Educación, grupo parlamentario de MC, a favor. Gracias, Leti. Wendy Cordero, grupo parlamentario del PAN. Parece que el estudio de biomasa que se hizo de esa forma. Gracias, Wendy. No soporta. Por ahí alguien tiene prendido su audio para apagarlo. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín, del grupo parlamentario de Morena de la Comisión de Educación, a favor. Diputada presidenta, ¿puede tomar mi voto, por favor? María del Refugio Camarena Jauregui, del grupo parlamentario del PRI, a favor. Un gusto, Cucu. ¿Alguien que falte por emitir su voto? No sé si me registraron. Cristina Mezcua, del grupo parlamentario del PRI, a favor. Sí, Cristicita. Gracias.
Ok, parece que estamos ya todos. Presidenta, se emitieron 26 votos de la Comisión de Niñez a favor y 30 votos a favor de la Comisión de Educación. 0 abstenciones. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputada. Se aprueba el dictamen por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es asuntos generales. ¿Desea alguna legisladora o legislador hacer uso de la palabra? Diputada Margarita Zavala, adelante. Sí, ya no quise hablar en el marco de los comentarios a esta iniciativa hoy aprobada, y felicidades, Ismael, Ana Lilia. Pero yo pertenezco, y varios de los de aquí, algunos estamos en presupuestos, y acabamos de hacer los trabajos de aprobar las subcomisiones, y a mí me toca en política social, la preside Marco Rosendo, y creo que también es importante hacer ese trabajo de la niñez para que no nos agarre un parlamento abierto las discusiones, ¿no? Entonces también a sus órdenes para que lo sepan, que ahí estaremos, pero sí es importante, muy importante la comunicación. Nada más, Presidenta Tania, muchas gracias. Gracias, Presidenta Ana Lilia. Gracias, diputada. Diputada Ana Lilia. Presidenta, solo reiterar la invitación para el próximo 25 de julio a las 9 de la mañana. Los equipos técnicos todavía tenemos algunos lugares, es virtual. Y la idea en esta capacitación es que nos enseñen a analizar un anexo transversal en el marco del presupuesto, y que podamos desde ahorita ir teniendo muy claro la metodología, los objetivos que queremos alcanzar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y que puedan ponerse de acuerdo, con Manuel Gutiérrez, quienes estén interesados, que es nuestro secretario técnico en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Gracias. Ok. Creo que nadie más, Bueno, aprovecho para felicitar a Manuel y a Diego también. Hicieron un gran trabajo, chicos, de verdad. Sí, muchas gracias. Felicidades a ambos. Ok, bueno, no habiendo quien más solicite el uso de la voz, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Toda vez que no se tiene programada una próxima reunión de estas Comisiones Unidas, solicito a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del acta de esta reunión y se somete a votación de inmediato. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de esta reunión y se somete a votación de inmediato. Ruego a las diputadas y diputados encender sus cámaras para la votación, y las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Si hubiera alguna abstención, rogaría que levantaran la mano. ¿Alguien en contra? Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría abrir el sistema PRAP para someter a votación el acta. Diputada Ana Lilia. Aquí ando. Ok, para que puedas... Sí, se abre el sistema, perdón. Se abre el sistema PRAP por 5 minutos. Y al término haremos la votación para quienes no tengan manera de hacerlo por esta vía. Gracias, diputada. Presidente. Esta es una reunión de Comisiones Unidas, después de que se ha aprobado por unanimidad en ambas comisiones
esta reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se procede a lo que hemos podido escuchar, la aprobación del acta correspondiente del trabajo que se ha realizado en ambas comisiones en relación con este tema, y con ello, por supuesto, dar por concluidas los trabajos de ambas comisiones. Se tiene que aprobar el acta, por lo cual nuevamente se solicita a los legisladores para que puedan emitir su voto a través de esta nueva modalidad, derivada precisamente de lo que ya le hemos comentado, por las condiciones que prevalecen actualmente en relación con la pandemia. Es una votación nominal remota. Puede usted observar con mucha precisión la forma en que se está realizando la votación en ambas comisiones. Por supuesto, en unos momentos más se dará a conocer el resultado, que será por unanimidad por parte de los legisladores y legisladoras que conforman ambas comisiones. Y sin duda retomar también la relevancia que tiene este tipo de reuniones en torno a estos temas. Sin duda se ha discutido en múltiples foros la importancia de garantizar que algunos espacios puedan controlarse y que puedan tener las garantías en torno a que no se ejerza violencia en contra de las niñas, de los niños, de las mujeres, dependiendo del espacio que se quiera proteger. Y en este caso, evidentemente, se está haciendo un llamado para que se puedan tener esta seguridad en los centros escolares de todo el país y que específicamente se pueda garantizar la protección de los niños, de los infantes en todo el territorio nacional. Todavía falta dentro del proceso legislativo continuar con este tema. Después de que es aprobado en las Comisiones Unidas, se habrá de remitir a la mesa directiva para que lo incluya dentro de los dictámenes que se deban de conocer por el Pleno de la Cámara de Diputados, se pueda discutir en el Salón de Sesiones en el próximo periodo ordinario de sesiones, y concluido este proceso, por supuesto, estará la revisión por parte del Senado de la República. Vamos a retomar la transmisión. Lo invito a continuar en la señal del canal del Congreso. La comisión a la que pertenecen y el sentido de su voto, por favor. Cristina Mezcua, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Gracias, Cristi. María del Rocío Banquels Núñez, Niñez. Ahora sí no escuché, de uno en uno, porfa. Esther Mandujano, del Grupo Parlamentario del PAN de la Comisión de Educación, a favor. Gracias, Esther. Gustavo Contreras Montes, de Morena, de la Comisión de Niñez, a favor. Gracias, Gustavo. María del Rocío Banquels del PRI, a favor. Gracias, Cintia. ¿Y Rocío Banquels? María del Rocío Banquels Núñez, Movimiento Ciudadano, a favor, Comisión Niñez y Adolescencia. Gracias, Rocío. Gracias. Armando Contreras Castillo, de la Comisión de Educación y del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, Armando. Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario Morena, Comisión de Educación y Grupos de Atención a Grupos Vulnerables, a favor. ¿Me repite su nombre, diputada? Mónica Herrera Villavicencio. Mónica Herrera. Diputada, si me permite votar, mi nombre... María, adelante. Guadalupe Chavira, del Grupo Parlamentario de Morena de la Comisión de Niñez, a favor. Gracias, Lupita. Lázaro Jiménez, de la Comisión de Educación, por favor, a favor. Gracias, Lázaro. Mariela López, de Acción Nacional. Favor. Gracias, Mariela. Bueno. María del Refugio Camarena Jauregui, del Grupo para Educar. Diputada, si me permite votar, María del Refugio Camarena Jauregui, del Grupo Parlamentario del PRI, de la Comisión de Educación, a favor. Gracias, Cookies. Gracias. ¿Alguien más que deba votar? Bien, denos un segundo. Presidenta, por parte de la Comisión de Educación, se emitieron 30 votos a favor,
0 en contra y 0 abstenciones. Por parte de la Comisión de Niñez se emitieron 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Gracias, diputada. Aprobada el acta de la primera reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Agotado el orden del día, siendo las 11:52, damos por clausurada esta primera reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar en esta gran reunión de Comisiones Unidas. Enhorabuena por la iniciativa que todos hemos respaldado de manera unánime. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Podrán pasar asistencia final a través de sus teléfonos celulares y al final el que lo desea hacer de viva voz lo podrá hacer. Muchas gracias, que tengan excelente día a todas y a todos. Gracias, Buenas tardes, Tania. Buenas tardes a todas. Gracias a todas y a todos por su aprobación. Es así como hemos podido presenciar cómo se ha aprobado un tema importante, un tema relevante sin duda, derivado precisamente de esta necesidad de poder garantizar espacios que estén libres de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, pero que también permita evitar determinados actos de discriminación y con ello, por supuesto, ayudar a que el ambiente educativo sea mucho más adecuado para las niñas, para los niños y los adolescentes en cualquier centro educativo de nuestro país. Se ha aprobado por unanimidad por las comisiones de educación, por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Se remitirá, por supuesto, a la mesa directiva para que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea uno de los temas que sean discutidos y, por supuesto, esperando la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y, por supuesto, el canal del Congreso le estará presentando cada uno de los temas, cada uno de los asuntos, hacer un seguimiento de la labor que se realiza en cada una de las comisiones ordinarias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Como siempre, por su atención, muchísimas gracias. Lo invito a continuar en la señal del canal del Congreso. Hasta pronto.